Señoras y señores, contra todo pronóstico, así va quedando el cuadro para los cuartos de final de este Mundial de Clubes. Algunos resultados han sido los más lógicos y otros, como el de ayer del Al Hilal contra el City, han sido sorpresa. Pero vamos a ver cómo van mis pronósticos que había dado en un video anterior. En el primer encuentro se enfrentaron el Palmeiras y el Botafogo. Yo había dado de ganador al Botafogo, me había dejado llevar por su fase de grupos, ya que le habían ganado al Paris Saint-Germain, y el Palmeiras tenía más de un año que no le ganaba al Botafogo. Termina imponiéndose el Palmeiras en un juego muy disputado, muy cerrado. Son equipos que comparten liga, se conocen muy bien. Termina el Palmeiras definiendo el partido en el extratiempo y pasando a los cuartos de final. En el otro partido fue el Chelsea contra el Benfica. Aquí acerté el resultado y también un poco el trámite del partido, aunque al final el marcador no refleja eso, pero es un partido que también se decide en prórroga, muy cerrado. Son equipos que se han enfrentado muchísimo en Europa. Se termina imponiendo el equipo londinense, que se va a enfrentar al Palmeiras en cuartos de final. Ya teniendo este cruce, vamos a los partidos del siguiente día, que fue el Bayern contra el Flamengo. En este partido se termina imponiendo el Bayern, un partido que tuvo dominado en gran parte del encuentro. Yo había pronosticado que el Bayern ganaba, pero que el Flamengo no le iba a vender tan fácil la victoria. Y bueno, en un pasaje del partido después del descuento del Flamengo parecía que podía haber complicado el partido a los bávaros, pero se termina imponiendo el Bayern gracias a su poderío ofensivo, a la calidad de sus jugadores, y termina con un marcador de 4-2. En el París contra el Inter de Miami no había que ser un genio para saber cómo iba a terminar el partido. El París le termina pasando por encima al equipo de Lionel Messi, de Luis Suárez, que no dan una buena imagen en este encuentro, pero muy poco podían hacer ante un equipo tan trabajado como el de Luis Enrique. Y termina pasando a los cuartos de final y hay una final adelantada. Entre el París y el Bayern, que va a ser un partidazo, de lo mejor que va a poder ofrecer este torneo. Ahora, el día de ayer fue el día de los batacazos, se cayeron todas las quinielas, todas las apuestas. Yo me atreví a dar al Fluminense ganador por el Inter porque había visto un Inter muy tocado, que venía cambiando de técnico, que habían jugadores que no estaban cómodos, habían bajas sensibles en el equipo y no había dado una buena imagen el equipo de Christian Kibu, que termina cayendo frente al Fluminense. Un Fluminense que hizo un partidazo, que se le plantó de tú a tú y que termina ganando 2-0. Entonces hasta ahora llevamos un balance de 4 aciertos y tan solo un fallo. Y venía un partido que yo decía iba a ser también otro trámite. Subestimé al Al Hilal muchísimo. Pensaba que el City iba a ganar hasta por diferencia de 2 o 3 goles. Pero todo lo contrario, termina siendo un partido que, aunque comenzó el Manchester City dominando, haciendo un gol muy tempranero, polémico porque parecía haber mano de Bernardo Silva, durante todo el primer tiempo, Bono, el ex arquero del Sevilla, termina siendo el salvador de este equipo en la primera parte, ya que mantiene a su equipo en partido, y en el segundo tiempo salen como animales salvajes a comerse al City. Le anotan 2 goles en los primeros 10 minutos y de ahí en adelante una locura del partido. Termina yéndose a prórroga. El City le empata el partido al Al Hilal en la prórroga y al final, con un gol prácticamente ya cuando expiraba el partido, el Al Hilal se termina llevando este encuentro 4-3 y da el batacazo final de este torneo, que yo creo ha sido la mayor sorpresa y va a ser la mayor sorpresa, porque el equipo de Guardiola, muchos venían diciendo que recuperaba su mejor versión porque estaba Rodri, por los refuerzos. Yo incluso me atreví a decir que este Manchester City era candidato al título por cómo venía pasando la primera fase, goleando a todos, incluso a la Juventus. Pero bueno, así es el fútbol. El Al Hilal es un equipo muy técnico, con una muy buena salida de balón. Tiene jugadores interesantísimos, de excelente nivel, vigentes todavía, y reafirma que no fue casualidad el empate contra el Real Madrid, y ahora se plantan en cuartos de final con grandes chances de llegar a una final, porque como jugaron ayer y como han venido jugando en este torneo, que se mantienen invictos, creo que tienen grandes oportunidades de llegar a la final. Eso nos dejaba con un balance de 4 aciertos y 2 fallos. Vienen los 2 partidos de hoy. Voy a estar en el partido del Real Madrid en el Hard Rock, que es ahora a las 3 de la tarde, hora de Miami.
que se va a estar enfrentando a la Juventus. Yo di como ganador, obviamente, al Real Madrid. Creo que es un equipo que viene mejorando mucho, que empieza a entender un poco lo que quiere el técnico Xabi Alonso. Y tenemos en el otro partido bastante interesante va a ser ese choque entre el Borussia Dortmund y el Monterrey. Yo había dado un 50-50, no me atreví a dar un ganador, pero me gustaría que pasara el Monterrey para tener ese duelo entre el Monterrey de Sergio Ramos contra el Real Madrid. Ver a Sergio Ramos contra su ex equipo, el capitán eterno del Madrid, frente a los merengues, va a ser interesantísimo. Va a ser muy, muy divertido de ver y me gustaría que el Monterrey pasara para tener más presencia hispana ahí en los cuartos de final, uniéndose a los suramericanos del Palmeiras y el Fluminense. Entonces tenemos cruces definidos, faltan los 2 partidos de hoy. A ver si nos vamos con saldo positivo o nos quedamos en tablas. Vamos 4-2 hasta ahora.